una comisión investigadora que va a expurgar el tan mencionado caso Comunicore, que ya había sido investigado, que ya estaba en una etapa fiscal y que ahora va a ser una comisión municipal la que lo investigue. Esto se acordó el viernes. Y entonces el congresista Walter Menchola ha acusado o ha hecho acuse de recibo de esta decisión de la alcaldesa Villarán y ha dicho que es una persecución política. Pues aquí está el congresista Walter Menchola para comentar al respecto. ¿Se reafirma en sus palabras? ¿Es una persecución política? ¿Por qué? Buenos días, Jaime. Sí, me reafirmo en cada una de las expresiones que daba el día viernes. La primera de ellas porque este es un asunto que ha sido investigado en 6 oportunidades y por los órganos especializados que según la ley peruana rigen los temas de fiscalización y control de las entidades públicas, como es la Contraloría General de la República, que en la primera ocasión la hace el año 2007 y la segunda ocasión la hace el año pasado, el año 2010, por más de medio año. O sea, no estamos hablando de algo nuevo, estamos hablando de algo que ha sido investigado hasta el hartazgo y hasta el cansancio. Pero está en sus atribuciones poder investigar, ¿no? Está en sus atribuciones. Pero ustedes le encuentran un tufillo político. Como está también en las nuestras, señalar a la ciudadanía que una comisión investigadora de un consejo metropolitano, en su primera sesión, que en lugar de dedicarse al tema del objetivo del norte político para el cual fue elegida esta autoridad y este consejo, porque acuérdate que el consejo es un gobierno político y que tiene que fijar hacia dónde direccionan los recursos, cómo se reorientan, si es que van a reorientar estos recursos y a solucionar los problemas que la ciudad los ha elegido durante casi 4/5 partes de las 3 horas de la sesión, lo destina a un tema de debate de un tema que ha sido investigado hasta el hartazgo. Usted que cuenta con una expertise en el tema municipal, ¿cuánto cuesta una investigación de este tipo? Mira, solamente entre recursos y distracciones en 4 meses no te baja esto de 150.000, 200.000 soles. O sea, no baja este tema. Pero lo más importante, Jaime, es que estás en mitad de un proceso electoral nacional y sobre un tema que está judicializado. O sea, no estás hablando de algo nuevo, estás hablando de algo antiguo y sobre el cual en la Contraloría General al alcalde no le encuentra ninguna responsabilidad. Y eso es lo más importante. Pero la Fiscalía sí determinó algunas responsabilidades. Pero el peritaje, ¿no?, de la Fiscalía, del Ministerio Público, tampoco encuentra ninguna responsabilidad del alcalde. Ahora, depende de la jueza revisar el tema y dar su opinión, ¿correcto? Lo que sí nosotros encontramos es una presión política para influenciar sobre la jueza. Es decir, aparte que hay ya una investigación y un proceso en curso en el Poder Judicial, el Consejo Municipal va a iniciar una investigación que me dijo, ¿cuánto costaba? Alrededor de 150.000, 200.000 soles. 200.000 soles. Así es, entre 4 meses, todo, entre personal, recursos, distracción, etcétera, de temas. Más aún, la presidenta de esta comisión, la señora Marisa Clave, ya ha formado opinión, ¿de acuerdo? Y pública con relación al tema del alcalde y a estos temas. O sea, por una lógica elemental, debiera abstenerse hasta de votar, ¿de acuerdo? Porque ya tiene una opinión formada. Tercer tema, el reglamento del Consejo Metropolitano de Lima, que desde la época del alcalde Eduardo Rego nunca fue modificado en materia de comisiones investigadoras, a efecto que hubiera representatividad de las fuerzas políticas que forman el Consejo y no hubiera persecución de los alcaldes salientes, se hizo equilibrio y proporcionalidad. Es la única comisión donde no hay mayoría, sino proporción. Ustedes más bien acusan de persecución. Acá se ha cambiado. Este reglamento el día viernes lo cambiaron. Lo cambiaron para que hubiera mayoría absoluta de fuerza social. Cuarto, cuando a Pepe Danoz, a José Danoz, en representación de Unidad Nacional, lo designan, ellos se niegan a aceptarlo. O sea, en otras palabras, quieren poner a quien se le da la gana.
Entonces, ¿Pero eso es válido? Es decir, es totalmente antidemocrático, pues. Es totalmente antidemocrático. Pero hasta en los tiempos de las comisiones Así investigadoras del es. Fujimorismo, por ejemplo, cuando cayó el Fujimorismo, había siempre uno o dos militantes del Fujimorismo que incluso presentaban dictámenes en minoría. Claro que sí. Que acá no se ha permitido eso. Esto no se ha permitido. Se ha querido que se lo ha tachado a José Danoz por haber sido secretario general del Consejo en la época de Lucho Castañeda. Y que hoy día es regidor elegido por Unidad Nacional. O sea, a que él no participe. O porque votó en contra de la conformación de esta comisión investigadora. Es su derecho democrático. O sea, estamos llegando a un tema, pues, Jaime, de intolerancia. Y esto se refleja. ¿Qué van a hacer entonces? Nosotros lo que estamos haciendo es decirle a la ciudadanía que hay una persecución política contra Lucho Castañeda porque encabeza las encuestas, porque tiene preferencias en el cariño del pueblo, del electorado, y que una forma de bajarle o tratar de bajarle la imagen es a través de estos temas que permanentemente lo distan, con la finalidad de distraernos, que no lo van a conseguir. No van a lograr lo que Me parece haber leído el fin de semana que usted ha propuesto o está deslizando la posibilidad de la vacancia. No tengas la menor duda. Yo en mi derecho legítimo como ciudadano, si ya hay una alcaldesa nombrada, designada, juramentada, en la cual la ciudad ha ocupado el 6º lugar en competitividad en el año 2009, después de haber estado en el penúltimo lugar en América Latina, según el ranking de América Economía, que es una empresa chilena que hace ranking sobre ciudades en América Latina. La pregunta es cómo vamos a permitir los ciudadanos de la ciudad más importante que tiene Lima, la más competitiva, que vuelva nuevamente a declinar. Vamos a esperar 4 años para que el cambio en el transporte urbano continúe, para que el aire que respiramos sea mejor. Oiga, si esto no se modifica, la actitud de la alcaldesa y su gobierno no se modifica, oiga, tenga la plena y absoluta seguridad que yo en lo particular voy a plantear la revocatoria. O sea, es mi derecho ciudadano. ¿Pero eso no genera inestabilidad también? Claro, pero yo lo que espero es una reflexión y madurez. O sea, nosotros no podemos estar en una permanente batalla porque las ciudades mejoren. Las elecciones ya terminaron. Los procesos electorales en el nacional tienen que continuar en su camino, sin interferencias, sin interrupciones y sin manipulación de nadie. ¿Y esto va a ir en paralelo? Te cuento, las revocatorias ocurren después del primer año. En el primer año se espera que ellos cumplan, los alcaldes que llegan, cumplan o comiencen a cumplir el inicio de sus promesas electorales. ¿De acuerdo? O sea, acá la promesa electoral de la señora Villagrán fue, por ejemplo, el tema del ordenamiento del transporte urbano, el tema de la seguridad ciudadana, el tema de continuar las obras. Queremos verlo. Por ejemplo, queremos saber cuál es el programa de obras que nos va a decir a la ciudad. Cuándo empieza la Costa Verde, que tanto lo ha anunciado, o la segunda línea del metropolitano, que tanto requiere la ciudad. Entonces, estos son los temas que a los ciudadanos nos interesa, que nos ayuden a resolver los problemas del día a día. ¿Cómo va a mejorar el tema de la seguridad ciudadana? Que fue uno de sus pilares en la campaña municipal. Pero también está en derecho de ver si es que hay algo que no le cuadra. El tema es totalmente de acuerdo. Creo que la observación de ustedes está en cómo se ha conformado esta comisión, ¿no? Las formas. No, hay 2 observaciones, a ver. o te diría 3. La primera de ellas es que este es un tema que está judicializado. Y tú, como abogado, sabes perfectamente lo que significa. Es decir, que ninguna otra autoridad se puede abocar. 2, que este es un tema en el cual se modifica el reglamento con la finalidad de tener una ventaja de mayoría absoluta en el momento de la votación. O sea, ya está condenado quien va a ser investigado, ¿no es cierto? Y tercero, que es una distracción, cuando hay temas tan importantes para la ciudad. Ahora, vamos a hablar de justamente la candidatura presidencial de Luis Castañeda, porque en 3 sondeos Luis Castañeda ha perdido el primer lugar. En el de IDICE ciertamente se le da el primer lugar, pero lo que reconocidos expertos en el tema de encuestas como Fernando Tuesta, que ha estado hace un momento, señalan es que Castañeda ya venía en un proceso de bajada desde hace algunos meses. Carlos Bruce incluso se ha referido al tema y ha dicho que no va a remontar Castañeda por una cierta actitud quejumbrosa que tiene. Y esto básicamente señalando a cosas como, oye, me van a investigar, ¿no? Pero ¿cómo observa usted esta situación? Bueno, la primera de ellas es que hay encuestas y encuestas, siempre lo he señalado, no hoy, lo he señalado siempre. La primera de ellas, hay que recordar al Axus Apoyo o Ixos Apoyo, como quieran llamarlo, que por ejemplo tuvo errores gruesos
en Colombia, por ejemplo, en la cual vaticinaron el triunfo de Antana Mocus y se equivocaron, pero de cabo a rabo. O por ejemplo las últimas encuestas en la campaña municipal nuestra, en la cual la Católica le dio 16 puntos de ventaja a Susana Villarán y terminaron con menos de 1. O Ixos Apoyo le dio 10 puntos de ventaja a Susana Villarán y terminaron igualmente. ¿Me está sugiriendo que Ixos Apoyo se ha equivocado? Más aún, a Manuel ¿Ahora? a Manuel Macías. No, estoy narrando los hechos. Pero tiene un contexto particular, está direccionando usted las cosas. Porque a veces pensamos que las encuestas son algo así, pues absolutamente cierto. Manuel Macías, te cuento, le da a Ixos Apoyo como ganador y resulta siendo que fue derrotado y por 10 puntos. O sea, hay que tener mucho cuidado con la manipulación de las encuestas, mucho cuidado. Si uno observa, por ejemplo, hay una encuesta que surge hace como 6 semanas atrás, 8 semanas atrás, y de IMA, que de la noche a la mañana se convierte en encuestadora nacional, y hace 8 semanas atrás o más le daba como ganador a Toledo, cuando todas las otras encuestas le dan como ganador a Lucho Castañeda, ¿no? Entonces, entre la encuesta, por ejemplo, de CPI, publicada el día viernes, y la encuesta de apoyo, hay una distancia grande, ¿de acuerdo? Finalmente, la pregunta es ¿por qué IDICE le da como ganador a Lucho Castañeda con 7 puntos, o 5 puntos en relación a Toledo, y por qué apoyo le da al revés? Vamos a hablar algunas cosas de sus planes, porque ustedes tienen bastantes cosas que hemos podido rescatar, algunas, no podemos comentar todas por la extensión del propio plan, pero sí nos llamó la atención, por ejemplo, la carretera de los Andes, que es una propuesta símbolo, ¿no? Es algo así como el metropolitano de los Andes. Yo le quería preguntar, ¿cuánto se va a demorar? Bueno, ¿cuánto planea demorarse ese proyecto? Ese es un proyecto que dura entre 3 a 4 años, siempre y cuando tú tengas ya los expedientes, ¿no? Hay expedientes de tramos ya hechos, como hay otros en los cuales no existe. Se calcula que hay alrededor de cerca de 1.800 kilómetros sobre los cuales todavía tiene que formularse los estudios correspondientes. Pero, Jaime, este es un tema vital. El tema de la carretera de los Andes integra a 10 departamentos y es la Panamericana, vamos a ponerla así, de la Sierra, para explicarle a las personas que nos están viendo. Porque va de Puno desde Puno hasta Cajamarca, Ecuador, ¿no es cierto? Y que sigue la que fuera antiguamente la carretera de los Incas o la Capañaca, y que permite no solamente la integración, sino recupera, por ejemplo, cerca de 800.000 hectáreas. Integra cultural, socialmente a los departamentos más atrasados y pobres del país, y permite a la vez, porque no solamente es una carretera longitudinal, sino también recibe las carreteras transversales hacia la costa y hacia la selva, proyectándose y uniéndose con las interoceánicas, con Brasil, por ejemplo. ¿Cuánto cuesta? No tengo una cifra exacta del tema, pero se calcula que es alrededor de un 1.5 del Producto Bruto Interno. Entonces, comprenderás de que es largamente manejable. ¿Y cómo se financiaría? Bueno, la primera de ellas tienes el tema del crecimiento económico del país, que nosotros lo hemos calculado en 8 a 8.5% por año. La segunda, que tienes el tema también de una mejor calidad en el tema de la recaudación tributaria. Y la tercera, que tienes también la integración, los tramos que se van integrando de una mayor competitividad y colocación de productos y servicios de las regiones integradas, ¿no? Otra cosa que aparece en el plan es crear más empleo formalizando empresas. Eso suena muy bien, pero ¿qué estímulo van a tener, por ejemplo, las MIPES y las empresas grandes para contratar personal? Por ejemplo, tiene desde el mismo tema, desde la simplificación de procedimientos administrativos, que ya lo hizo la Municipalidad de Lima cuando te reduce más o menos de cerca de 90 días, te la disminuye a menos de 2 días, recibe el reconocimiento del Banco Mundial, y que da a luz la ley de simplificación de procedimientos administrativos en lo que respecta a licencia municipal. O sea, primer hecho, hay que simplificar los procedimientos a efecto de que las pequeñas y la microempresa tengan facilidades para la formalización, lo que le permite acceder al crédito. Lo segundo es lo que tú has señalado en el tema laboral, por ejemplo, ¿no? O sea, se habla de un régimen especial laboral para estas pequeñas y microempresas que le permita
poder integrarse progresivamente, primero fortalecerse y luego crecer para pasar de micro, o sea, por eso es el dicho nuestro, ¿no? De emprendedores a empresarios. ¿Se van a atrever a enfrentarse a la CGTP flexibilizando leyes laborales? Bueno, te cuento que en el tema de pymes y MIPES en el Congreso hay 2 leyes al respecto, y una de ellas ha tenido gran consenso, no solamente políticos, sino también de los trabajadores, de los representantes de los trabajadores. Porque hay que entender, Jaime, que las MIPES crean el 90% del empleo en el país. O sea, estamos hablando de un tema fundamental y hay que hacer pedagogía política y pedagogía social en el sentido de que la población comprenda que en la medida que las pequeñas y las microempresas vayan formalizándose, vayan creciendo, vayan fortaleciendo, la calidad del empleo va mejorando. Pero la CGTP no es necesariamente la población, sino ellos tienen un paquete de demandas particular. Entonces, claro, pero ellos a la flexibilización laboral se oponen a rajatabla. Entonces, ¿lo van a enfrentar? Sí, mira, sin lugar a dudas, vamos a enfrentar todo aquello que sea necesario, con 2 instrumentos fundamentales. El tema del diálogo, que es absolutamente necesario, hacer entender al país en su conjunto y hacer entender al trabajador. Que el peor castigo, Jaime, es la informalidad, en la cual hay riesgos ocupacionales o laborales de los accidentes de trabajo, la falta de una cobertura, por ejemplo, para sus atenciones, y la falta de poder tener acceso a mercados que le permita competir con sabiduría, colocar servicios y poder mejorar sus ingresos. Una gangrena que no deja mejorar justamente es la corrupción. ¿Cómo piensan sacarla del Estado? Dos temas o 3 temas fundamentales. Una primera, la simplificación de procedimientos. Cuando tú simplificas y colocas los procedimientos al alcance del ciudadano, un ejemplo clarísimo. Vas a Nueva York y sacas en la página web, quieres abrir un restaurante en Queens, y te vas a encontrar que en la avenida tal está colocado el mapa dentro del portal de la municipalidad o el ayuntamiento, como querramos llamarlo, y te dice, sí, usted en esta zona puede abrir un restaurante. Y por internet paga usted tus licencias de tus derechos y te llega vía courier. No has tenido contacto absolutamente con nadie. Las reglas de juego están establecidas. Nadie te va a modificar. Como vas a encontrar también que te dicen, no señor, usted no puede en este lugar abrir un restaurante. Una ventanilla en línea, digamos. Una ventanilla en línea electrónica. ¿Por qué? Porque simplificas procedimientos, evitas los contactos, tienes predictibilidad, las tasas están muy claras y tus reglas de juego nadie te las cambia. Pero no es lo único, ¿no? No es lo único. Lo segundo es resaltar la labor del empleado público tan venido a menos. Desde el tema de la necesidad e importancia que tiene en el desempeño él es el vigilante de las leyes y de los derechos de los ciudadanos. Entonces al empleado público en primer lugar hay que darle su lugar. Hay que resaltar las cualidades y condiciones que debe tener, y eso significa meritocracia. Es decir, que entren los mejores y que entren a ser guardianes de la sociedad y que la sociedad entienda que ese ciudadano funcionario o burócrata tan venido a menos en el Perú significa que sus derechos de los ciudadanos están garantizados. ¿Eso pasa por mejorar sus sueldos? Pasa por mejorar condiciones de vida, capacitaciones, el prestigio del empleado público, del servicio civil, la capacitación constante y también las sanciones correspondientes. ¿En cuánto piensa subir el sueldo a los empleados públicos? Yo creo que en la medida en la cual la economía del país vaya marchando. Y 2, tampoco multiplicar los puestos por multiplicarlos, sino entender de que también hay indicadores de productividad, de calidad, de servicio, de tal manera que anualmente se hagan las evaluaciones correspondientes y se promueva quien deba promoverse, capacitar a todos en forma permanente y sancionar a quien deba sancionarse. Walter Menchola comentando algunas de las propuestas de Solidaridad Nacional de cara a esta campaña del año 2011. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Jaime, muy amable. Comentando también, Walter Menchola, las recientes acusaciones que se han hecho, o por lo menos la iniciativa de la comisión investigadora planteada desde la Municipalidad de Lima. Vamos con más. Tras la pausa, son 8:02.